Mucho antes de que existiera la palabra cuchara, el ser humano ya enfrentaba un problema sencillo pero constante: cómo llevar líquidos y alimentos blandos a la boca sin desperdiciarlos. Las primeras soluciones no fueron herramientas fabricadas, sino extensiones directas del entorno. Las manos ahuecadas, las conchas marinas, piedras con hendiduras naturales y trozos de madera curvada cumplieron esa función primaria en las sociedades prehistóricas, donde la supervivencia dependía de aprovechar cada recurso. Los alimentos líquidos como caldos primitivos, grasas derretidas o mezclas de semillas molidas requerían algún tipo de recipiente pequeño. Las manos servían, pero eran ineficientes y poco higiénicas. Así comenzó, de manera casi intuitiva, la búsqueda de un objeto que pudiera contener y transportar pequeñas porciones de alimento. Las primeras protocucharas no fueron producto del diseño estético, sino de la necesidad. Se han encontrado utensilios rudimentarios hechos de hueso, madera y concha que datan de miles de años antes de nuestra era. No tenían simetría perfecta ni mangos estilizados. Eran piezas simples, una pequeña cavidad en un extremo y una prolongación que permitía sujetarla. Lo interesante es que esta invención no ocurrió en un solo lugar. Diferentes culturas, separadas por enormes distancias geográficas, desarrollaron versiones similares del mismo objeto. La lógica era universal: si puedes sostener algo cóncavo que retenga líquido, puedes alimentarte mejor. La cuchara nació como una herramienta de adaptación. No fue un símbolo de estatus, ni un elemento de protocolo, ni una pieza de mesa elegante. Fue una respuesta directa a una necesidad básica: comer sin perder alimento. En ese gesto primitivo, ahuecar una concha o tallar un hueso, comenzó la historia silenciosa de uno de los utensilios más antiguos de la humanidad. Con el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, la cuchara dejó de ser un objeto improvisado para convertirse en un utensilio reconocido y, en algunos casos, especializado. En el antiguo Egipto, se han encontrado cucharas talladas en madera, marfil y piedra que datan de más de 3000 años antes de nuestra era. Algunas eran simples y funcionales, pero otras estaban decoradas con figuras religiosas, animales sagrados o símbolos vinculados a rituales. En este contexto, la cuchara no solo servía para comer, también era utilizada en ceremonias para mezclar aceites, perfumes y ungüentos. Su forma comenzaba a estandarizarse: una cavidad más definida y un mango más largo que facilitaba el uso. Aunque aún no existía la producción en serie, ya se percibe una intención clara de diseño. En la antigua Mesopotamia, región considerada una de las cunas de la civilización, también aparecieron utensilios similares elaborados en arcilla, cocida y metal primitivo. El desarrollo de la metalurgia permitió fabricar cucharas más resistentes y duraderas, marcando un punto de transición importante en su evolución. En el mundo clásico, tanto en Grecia como en Roma, la cuchara adquirió formas más refinadas. Los romanos, por ejemplo, utilizaban un tipo de cuchara llamada coclí, que tenía un mango delgado y puntiagudo, útil para extraer mariscos o alimentos pequeños. Ya no se trataba solo de un recipiente cóncavo, era una herramienta adaptada a tipos específicos de comida. Lo más revelador es que, a medida que las sociedades se volvieron más complejas, la cuchara comenzó a reflejar jerarquías sociales. Los materiales marcaban diferencias claras. Mientras las clases humildes usaban madera o barro, las élites podían permitirse utensilios de bronce, plata o incluso oro. Así, lo que comenzó como una solución primitiva fue integrándose en la vida cotidiana y ceremonial de las primeras civilizaciones. La cuchara evolucionaba junto con la humanidad, adaptándose a sus avances técnicos y a sus estructuras sociales, pero su verdadera consolidación como objeto cotidiano universal aún estaba por llegar. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en un periodo de transformaciones profundas. Durante la Edad Media, la cuchara no desapareció, pero su uso y su significado cambiaron. En contraste a épocas anteriores, donde existían formas relativamente estandarizadas, ahora el utensilio se volvió más personal que colectivo. En muchas regiones medievales, especialmente en zonas rurales, las personas llevaban su propia cuchara consigo. No era común que cada mesa ofreciera utensilios individuales. La cuchara se convertía en una pertenencia personal, casi íntima, tallada en madera, hueso o cuerno. Su diseño era simple: una cavidad poco profunda y un mango recto,
pensado más para la resistencia que para la estética. Sin embargo, en los entornos nobles y cortesanos, la historia era distinta. Con el fortalecimiento de monarquías y cortes europeas, la cuchara comenzó a transformarse en un objeto de lujo. En Inglaterra, por ejemplo, surgieron las llamadas apostle spoons, cucharas decoradas con figuras de apóstoles en el extremo del mango, que se regalaban en bautizos como símbolo de bendición y prosperidad. Aquí, el utensilio dejaba de ser solo práctico para convertirse en objeto ceremonial y símbolo social. Durante este periodo, la metalurgia avanzó lentamente. El bronce y la plata comenzaron a utilizarse con más frecuencia en contextos aristocráticos. Tener una cuchara de metal no solo implicaba riqueza, sino también acceso a técnicas especializadas de fabricación. La cuchara, sin perder su función básica, empezó a representar posición y prestigio. Es importante entender que en la mesa medieval predominaba el uso del cuchillo y el pan como herramientas principales para comer. El tenedor aún no era común en gran parte de Europa. La cuchara, en cambio, sí mantenía su presencia constante, especialmente para sopas y guisos, alimentos fundamentales en la dieta de la época. Así, durante la Edad Media, la cuchara consolidó algo crucial en su historia. Pasó de ser un simple instrumento funcional heredado de la antigüedad a convertirse en un objeto cotidiano con identidad propia, cargado de simbolismo y valor social. Pero el gran salto en su diseño y estandarización llegaría con el Renacimiento y la expansión del comercio europeo. Con la llegada del Renacimiento, Europa comenzó a experimentar una renovación cultural que afectó no solo al arte y la ciencia, sino también a los objetos cotidianos. La cuchara, que durante siglos había mantenido una forma relativamente simple, empezó a transformarse bajo la influencia del nuevo interés por la proporción, la simetría y la estética refinada. En ciudades comerciales como Florencia y Venecia, el auge del comercio y el crecimiento de una burguesía acomodada impulsaron la demanda de utensilios más elaborados. La plata se convirtió en uno de los materiales preferidos para las clases altas, no solo por su durabilidad, sino porque simbolizaba riqueza y sofisticación. Los orfebres comenzaron a diseñar cucharas con mangos decorados, relieves detallados y proporciones más estilizadas. Durante este periodo también se consolidó una forma más definida. La cavidad se volvió más ovalada y profunda, mientras que el mango se alargó y refinó. La cuchara dejó de ser únicamente funcional y pasó a integrarse dentro de un conjunto armónico de mesa. El concepto de servicio comenzó a organizarse con más formalidad. El avance técnico en la metalurgia permitió fabricar piezas más uniformes. Aunque aún no existía la producción industrial, sí se logró una estandarización más grande en talleres especializados. La cuchara ya no era improvisada ni exclusivamente artesanal en el sentido primitivo. Empezaba a seguir patrones reconocibles. Además, el crecimiento del protocolo en las cortes europeas impulsó normas sobre cómo y cuándo utilizar cada utensilio. La cuchara adquirió un lugar fijo en la mesa formal. Su presencia ya no era opcional ni personal, comenzaba a formar parte de un sistema de etiqueta. Así, en el Renacimiento, la cuchara dio un paso decisivo hacia su forma moderna. Se convirtió en un objeto que combinaba técnica, diseño y representación social. Lo que había nacido como una herramienta básica para sobrevivir, ahora era también un reflejo del refinamiento cultural de una época que celebraba el equilibrio y la belleza. Pero su verdadera democratización aún estaba por venir, y llegaría con la revolución que cambiaría para siempre la manera de fabricar objetos, la industrialización. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la revolución industrial transformó radicalmente la producción de objetos cotidianos. La cuchara, que durante siglos había sido fabricada de manera artesanal en talleres pequeños, entró en una nueva etapa marcada por la mecanización y la producción en masa. En Inglaterra, donde el proceso industrial avanzó con más rapidez, comenzaron a utilizarse prensas y moldes metálicos capaces de producir cucharas con más velocidad y uniformidad. El acero y nuevas aleaciones sustituyeron gradualmente a los metales más costosos. Esto permitió que el utensilio dejara de ser un símbolo exclusivo de riqueza y se convirtiera en un objeto accesible para amplios sectores de la población. Uno de los avances más importantes fue la introducción de técnicas de plateado industrial. El recubrimiento de objetos de metal común con una capa fina de plata permitió ofrecer cucharas con apariencia elegante a precios mucho más bajos. La estética que antes pertenecía solo a la aristocracia comenzó
comenzó a entrar en los hogares de la clase media emergente. La forma también se estandarizó. La cavidad se volvió más profunda y redondeada, pensada para sopas y alimentos líquidos más variados. El mango adoptó proporciones más ergonómicas. La cuchara empezó a dividirse en variantes específicas, cucharas soperas, de té, de postre. La especialización respondía a una cultura gastronómica cada vez más estructurada. Con la industrialización, la cuchara dejó de ser un objeto personal que cada individuo llevaba consigo, como ocurría en la Edad Media. Ahora formaba parte de juegos completos de cubiertos producidos en serie, diseñados para un uso doméstico permanente. La máquina había redefinido su destino. Lo que durante milenios fue tallado a mano, ahora salía de fábricas en grandes cantidades. Y, por primera vez en su historia, prácticamente cualquier persona podía tener su propia cuchara sin que eso representara un lujo. Sin embargo, esta transformación técnica también preparó el terreno para nuevas innovaciones en materiales y diseño que marcarían los siglos siguientes. Con el avance del siglo XIX hacia el XX, la cuchara volvió a transformarse. Esta vez, impulsada por la ciencia y la innovación material. La metalurgia no solo permitió producir en masa, sino también experimentar con aleaciones más resistentes y económicas. El acero inoxidable, desarrollado a inicios del siglo XX, cambió por completo el panorama. Su resistencia a la corrosión y su fácil mantenimiento lo convirtieron en el material ideal para utensilios domésticos. La introducción del acero inoxidable significó algo más profundo que una simple mejora técnica. Por primera vez, la cuchara podía combinar durabilidad, higiene y bajo costo sin necesidad de recubrimientos. Esto consolidó su presencia en cocinas, comedores públicos, restaurantes y ejércitos. Era práctica, resistente y fácil de limpiar. Al mismo tiempo, la expansión del plástico a mediados del siglo XX abrió un nuevo capítulo. La cuchara desechable apareció como respuesta a necesidades modernas: rapidez, movilidad y consumo masivo. Aunque esta versión carecía del peso histórico y simbólico de sus antecesoras metálicas, representaba la adaptación del utensilio a una sociedad acelerada. En paralelo, el diseño industrial comenzó a prestar atención a la ergonomía. La forma del mango, la profundidad de la cavidad y el equilibrio del peso fueron estudiados para hacer la experiencia más cómoda. Lo que en la prehistoria fue una solución improvisada ahora era objeto de análisis técnico y estético. La cuchara también se diversificó culturalmente. En distintas partes del mundo surgieron variaciones adaptadas a hábitos alimenticios específicos, más planas, más profundas, más cortas o más largas. Su evolución no se detuvo con la industrialización, simplemente adoptó nuevas formas de adaptación. A lo largo de milenios, la cuchara pasó de ser una concha recogida en la orilla del mar a convertirse en un objeto diseñado con precisión científica. Sin embargo, su función esencial permaneció intacta: servir de puente entre el alimento y la boca. En su aparente simplicidad, la cuchara encierra miles de años de historia humana. Con el paso de los siglos, la cuchara dejó de ser solo un utensilio funcional para convertirse en una pieza clave dentro de la cultura de la mesa. A medida que las sociedades europeas consolidaron normas de comportamiento en banquetes y reuniones formales, el uso correcto de los cubiertos comenzó a reflejar educación y posición social. Durante los siglos XVII y XVIII, en cortes como la de Francia, la etiqueta se volvió un arte en sí mismo. Saber cómo sostener la cuchara, cuándo utilizarla y cómo colocarla en la mesa era parte del protocolo. El utensilio adquirió un rol específico dentro de un sistema ordenado de cubiertos, donde cada pieza tenía una función determinada. La expansión de manuales de urbanidad en el siglo XVIII y XIX reforzó estas normas. Comer ya no era solo una necesidad biológica, sino un acto social reglamentado. La cuchara, utilizada principalmente para sopas y postres, debía manipularse con discreción y precisión. Incluso la manera de llevarla a la boca fue objeto de recomendaciones: sin ruido, sin inclinar excesivamente el plato, sin gestos bruscos. En este proceso, el utensilio ayudó a estructurar la experiencia de la comida. La aparición de cucharas especializadas para consomé, para té, para azúcar, reflejaba no solo una diversidad gastronómica más grande, sino también una sociedad que valoraba el orden y la diferenciación. Fuera de los palacios y salones formales,
la cuchara seguía siendo esencial en hogares humildes. Sin embargo, la diferencia ya no estaba únicamente en el material, sino en el contexto de uso. En las clases altas, formaba parte de rituales sociales. En las clases populares, seguía siendo una herramienta indispensable del día a día. Así, la cuchara participó silenciosamente en la construcción de normas culturales. No solo facilitó la alimentación, sino que ayudó a definir comportamientos, jerarquías y códigos sociales. Después de miles de años de evolución técnica y simbólica, el utensilio más simple de la mesa se había convertido también en un marcador de civilidad. Después de milenios de evolución, la cuchara alcanzó algo que pocos objetos pueden presumir: universalidad. A diferencia de otros utensilios cuya adopción fue gradual o limitada a ciertas regiones, la cuchara logró integrarse en prácticamente todas las culturas del planeta, adaptándose a ingredientes, técnicas culinarias y tradiciones locales. En Asia Oriental, por ejemplo, surgieron versiones más profundas y cortas, diseñadas para sopas y arroces caldosos. En China, la cuchara tradicional de cerámica, con base plana y mango corto, se desarrolló paralelamente al uso de palillos, cumpliendo funciones específicas que estos no podían cubrir. No reemplazaba otros utensilios, los complementaba. En distintas regiones de África y Medio Oriente, las cucharas de madera tallada conservaron un fuerte vínculo artesanal, muchas veces decoradas con patrones simbólicos transmitidos de generación en generación. En América, tras el contacto entre culturas indígenas y europeas, se fusionaron técnicas y materiales, dando lugar a nuevas variantes. Lo notable es que, pese a las diferencias formales, el principio básico se mantuvo intacto: una superficie cóncava capaz de contener alimento y un elemento de sujeción que permita llevarlo a la boca con precisión. Desde las primeras conchas prehistóricas hasta las versiones industriales contemporáneas, la lógica estructural apenas cambió. La cuchara logró sobrevivir a transformaciones tecnológicas, guerras, cambios de dieta y revoluciones industriales sin perder su esencia. Se adaptó a cada contexto histórico sin desaparecer ni volverse obsoleta. Pocos objetos cotidianos pueden rastrear una continuidad tan extensa en la historia humana. En su simplicidad reside su permanencia. No necesitó reinventarse radicalmente para seguir siendo útil. Bastó con perfeccionar lo esencial. Después de miles de años, la cuchara no es solo un utensilio, es un testimonio silencioso de cómo la humanidad resolvió, una y otra vez, el mismo problema básico con ingenio y adaptación. La historia de la cuchara no comenzó en palacios ni en fábricas, comenzó en la necesidad básica de alimentarse sin perder lo esencial. Desde una concha recogida en la orilla hasta una pieza de acero inoxidable, diseñada con precisión industrial, su evolución refleja el recorrido completo de la humanidad: supervivencia, civilización, jerarquía, industria y universalidad. Fue testigo del esplendor del antiguo Egipto, acompañó los banquetes de Roma, se convirtió en pertenencia personal durante la Edad Media y se transformó en símbolo de refinamiento con la industrialización. Cada etapa histórica dejó su marca en su forma, en sus materiales y en su significado. Y, sin embargo, su esencia nunca cambió. Sigue siendo un puente entre el alimento y la boca. Sigue cumpliendo la misma función que cumplía hace miles de años. Esa continuidad silenciosa la convierte en uno de los objetos más estables y persistentes de la cultura humana. A veces, los objetos más simples guardan las historias más profundas. La cuchara no conquistó imperios ni encabezó revoluciones, pero estuvo presente en cada una de ellas, en cada mesa, en cada hogar. Si te gustó este recorrido por el origen de algo tan cotidiano y a la vez tan antiguo, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje por la historia de los objetos que damos por sentados. Porque entender su pasado es entender también el nuestro. Nos vemos en el siguiente episodio.